¿Estás cansado de que esos pensamientos negativos te controlen, te roben la calma y arruinen cada día? Si no haces algo ahora mismo, seguirás atrapado en esa espiral que solo te consume. Pero aquí está la verdad. Puedes romper ese ciclo, limpiar tu mente y alcanzar esa paz que tanto anhelas. No es magia ni suerte, es una decisión urgente que debes tomar hoy. ¿Estás listo para liberar tu mente y transformar tu vida? Porque si no empiezas ahora, esos pensamientos seguirán dominando tu realidad. Este video es tu última oportunidad para cambiar. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy elijo paz mental. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Muchas preocupaciones nacen de heridas emocionales del pasado. Lo que hoy llamas preocupación muchas veces no es más que una sombra del pasado. No viene de lo que tienes delante, sino de algo que quedó grabado mucho antes, en un momento en el que eras más vulnerable, más indefenso, y que tu mente aún interpreta como si estuviera ocurriendo ahora. Por eso, aunque la situación presente no sea una amenaza real, tu cuerpo reacciona como si lo fuera, con tensión, con miedo, con ansiedad. Es el eco de una herida que no has terminado de cerrar, y que sigue hablándote cada vez que algo se parece, aunque sea mínimamente, a aquel momento que te marcó. A veces, la raíz de esa incomodidad está en experiencias que ya ni recuerdas con claridad. Un rechazo que dolió, un abandono que no entendiste, una crítica que te hizo sentir insuficiente. Son pequeñas cicatrices emocionales que sin darte cuenta se convirtieron en filtros para interpretar el mundo. Y cada vez que algo las roza, tu mente reacciona con una intensidad que no corresponde a la situación real, porque no responde al presente, sino a ese recuerdo. Si hoy algo te preocupa o te inquieta, pregúntate con honestidad: ¿qué parte de esto pertenece a la hora y qué parte pertenece a mi pasado? Casi siempre encontrarás que el peso más grande no viene de lo que está pasando, sino de lo que tu memoria emocional interpreta. Cuando lo descubres, puedes tomar distancia, dejar de creer que estás en peligro y recordar que el momento que te hirió ya terminó. La mayoría de las personas vive sin cuestionar de dónde viene su ansiedad. Creen que es normal sentir miedo constante, como si el mundo estuviera lleno de amenazas. Pero cuando comprendes que gran parte de ese miedo no es real, sino heredado de un momento que ya pasó, comienzas a romper el ciclo. Empiezas a liberar espacio mental para ver la vida tal como es y no como tu herida la pinta. Aquí es donde la filosofía estoica puede ser una guía poderosa. Nos recuerda que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo lo interpretamos y respondemos. Si tu interpretación está teñida por viejas heridas, entonces tu respuesta será desproporcionada. Pero si limpias esa lente, si la actualizas, puedes vivir con más serenidad y actuar con más claridad. El primer paso es reconocer que tus emociones no siempre están hablando del presente. A veces están hablando de un niño herido, de un adolescente inseguro, de un momento en el que no tuviste las herramientas para entender o defenderte. Ahora sí las tienes, pero tu cuerpo no lo sabe a menos que se lo enseñes. Una técnica útil es observarte en el momento en que sientas ansiedad. Pregúntate: ¿qué me recuerda esto? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí algo así? Puede que la respuesta llegue en forma de imagen, de recuerdo vago o incluso de una sensación corporal. No la juzgues ni la bloquees, solo obsérvala y reconoce que no es de ahora. Respira y dile a tu mente: esto no está pasando otra vez. Estoy a salvo. Con el tiempo, este ejercicio entrena a tu cerebro a diferenciar entre una amenaza real y un eco emocional. Y cada vez que logras esa distinción, la intensidad del miedo baja. Empiezas a responder desde la calma y no desde la reacción automática. También es importante que no luches contra tu ansiedad como si fuera un enemigo. Es un mensajero, te está mostrando dónde todavía hay algo por sanar. En vez de evitarla o intentar silenciarla,
escúchala y sigue el hilo hasta el momento en que nació. Ahí encontrarás no solo dolor, sino también la oportunidad de soltarlo. Cuando aprendes a hacer esto, tu presente deja de estar encadenado a tu pasado. Ya no reaccionas como si fueras la misma persona herida, porque ahora eres alguien con más conciencia, más fortaleza y más capacidad de elegir cómo responder. Ese es el verdadero cambio, no eliminar las heridas, sino dejar que ya no controlen tu vida. Número 2. Usa un destructor de preocupaciones para tomar control mental. Cada vez que una preocupación se instala en tu mente y comienza a dar vueltas sin parar, lo peor que puedes hacer es quedarte atrapado en ese ciclo de pensamiento sin actuar. La ansiedad crece cuando tu mente se queda en modo ¿qué pasaría si? Sin un plan claro para salir de ahí. Lo que necesitas es un destructor de preocupaciones. Un mecanismo que no deje espacio para que ese miedo crezca, porque lo enfrenta de raíz, lo analiza y lo convierte en acción. El problema de muchas personas es que intentan ignorar la preocupación, pero el pensamiento sigue rondando, ganando fuerza en silencio. Cuanto más intentas no pensar en ello, más invade tu cabeza. La clave está en darle forma, sacarlo de lo abstracto y ponerlo bajo tu control. Cuando lo nombras y lo escribes, deja de ser un monstruo difuso y se convierte en algo concreto, manejable y con un camino de solución. El primer paso es brutalmente honesto. Define con exactitud qué es lo que te preocupa. No uses frases vagas como tengo miedo de que todo salga mal. Especifica. Describe en una hoja lo que realmente temes. Si es una deuda, anota cuánto es, cuándo vence y qué consecuencias reales tendría no pagarla a tiempo. Si es un conflicto con alguien, escribe qué podría pasar si no se resuelve. Ese acto ya reduce la intensidad del miedo, porque lo ilumina. Luego, viene la parte más incómoda, pero más liberadora. Imagina el peor escenario posible, sin filtros. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ponlo sobre la mesa y míralo de frente. Aquí es donde la filosofía estoica nos recuerda algo esencial. Gran parte de nuestro sufrimiento viene de huir mentalmente de la incomodidad. Si la miras, la aceptas y entiendes que podrías sobrevivir a ella, el poder que tiene sobre ti se reduce drásticamente. Aceptar el peor escenario no es resignarse, es decirle a tu mente, incluso si esto pasa, seguiré adelante. Cuando logras sentir eso, tu miedo pierde filo, ya no te domina, y desde esa calma aparece el tercer paso, actuar. El destructor de preocupaciones no se queda en reflexionar, sino que se mueve hacia la acción inmediata. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy mismo para mejorar esta situación, aunque sea un poco? Esa acción puede ser pequeña, pero debe ser concreta. Si el problema es económico, quizás sea hacer una llamada para negociar plazos, buscar ingresos extra o recortar gastos innecesarios hoy mismo. Si es un tema de salud, puede ser pedir una cita médica o cambiar un hábito que sabes que empeora la situación. La clave es interrumpir el ciclo mental con una señal física de que estás avanzando. Cuando empiezas a moverte, el miedo se transforma. Ya no es esa niebla que te paraliza, se convierte en combustible para avanzar. La sensación de control crece porque estás respondiendo en lugar de quedarte atrapado en la incertidumbre. Y cuando actúas sobre algo real, te das cuenta de que muchas veces el peor escenario no es tan grave como tu mente lo pintaba. Si repites este método, entrenas a tu cerebro a dejar de vivir en la anticipación constante del desastre y a entrar en un modo más resolutivo. Esto no solo reduce tu ansiedad, también te hace más eficiente, porque tu energía ya no se gasta en imaginar problemas, sino en resolverlos. El estoicismo lo resume con una idea sencilla pero poderosa: no sufras antes de tiempo. Anticipar el dolor sin actuar es como pagarlo por adelantado sin haberlo vivido. Si de todos modos tienes que enfrentarlo, que sea cuando llegue, no antes. Y si puedes hacer algo hoy para cambiarlo, entonces hazlo. Esa es la esencia del destructor de preocupaciones. Mirar de frente,
aceptar y actuar. Número 3. Cuestiona y desarma los pensamientos automáticos negativos. La mayoría de las veces, lo que más te limita no es la realidad, sino la voz en tu cabeza que interpreta lo que sucede. Esa voz no es neutral, no es objetiva. Está cargada de historias que heredaste, de miedos que aprendiste y de experiencias que deformaron la forma en que miras el mundo. Cuando un pensamiento negativo aparece sin que lo llames, suele llegar con tono de verdad absoluta. No puedo, no valgo, va a salir mal. Y lo repite con tanta seguridad que lo aceptas sin discutirlo. Ahí empieza el verdadero problema, confundir un pensamiento con un hecho. Estos pensamientos automáticos no aparecen por casualidad. Muchos vienen de un mecanismo de defensa que en su momento fue útil. Tu cerebro está diseñado para detectar peligros antes de que aparezcan, para prevenirte de un daño. Pero en la vida moderna, ese sistema está hiperactivo. Ya no se trata de huir de un depredador, sino de escapar de situaciones que en realidad no ponen en riesgo tu vida, pero que tu mente interpreta como amenazas. Así, cualquier crítica, cualquier mirada extraña, cualquier cambio inesperado puede disparar una reacción de alarma desproporcionada. Además, esos pensamientos suelen estar contaminados por experiencias pasadas que no procesaste del todo. Si alguna vez fuiste rechazado, tu mente puede haber aprendido que no soy suficiente y ahora repite esa frase en cada contexto similar, aunque no tenga relación con la situación actual. A esto se suman las creencias que absorbiste de tu entorno, lo que tu familia, tus amigos, tu cultura o incluso los medios te dijeron que eras o no eras capaz de hacer. Es como si cargaras con una mochila llena de opiniones ajenas que sin darte cuenta se convirtieron en tus propias creencias. Lo más peligroso es que nunca te enseñaron a cuestionarlos. Los pensamientos automáticos son como sombras que asumes que siempre estarán ahí, pero pocas veces te detienes a mirarlos de frente y preguntarles: ¿es esto cierto? ¿Tengo pruebas? ¿O este es solo una repetición de algo que escuché o viví hace años? Ese simple acto de cuestionar ya empieza a debilitarlos, porque la mayoría no puede sostenerse frente a la evidencia real. Aquí es donde el estoicismo ofrece una perspectiva clara. No somos perturbados por las cosas, sino por la interpretación que hacemos de ellas. Si puedes cambiar la interpretación, cambias la emoción y con ella la experiencia completa. El ejercicio es simple pero transformador. Cuando notes un pensamiento automático negativo, no lo ignores ni lo aceptes, escríbelo exactamente como aparece. Luego, analiza su origen. ¿Es algo que realmente observas ahora o un reflejo de algo viejo? Después, busca evidencias reales que lo respalden y evidencias que lo contradigan. Generalmente descubrirás que la balanza se inclina hacia la exageración o la falsedad. En ese momento, formula una respuesta alternativa más lógica y más compasiva contigo mismo. Por ejemplo, si piensas, voy a fracasar, puedes responderte, no hay pruebas de eso. Me he preparado, he aprendido, y aunque algo salga mal, puedo adaptarme y mejorar. No se trata de reemplazar un pensamiento negativo por uno falso y excesivamente positivo, sino de encontrar una visión equilibrada que no te paralice. Con la práctica, este proceso se vuelve automático. Ya no crees cualquier cosa que tu mente dice solo porque suena convincente. Aprendes a ser el observador de tus pensamientos y no su prisionero. Esto te da una libertad mental enorme, porque puedes decidir cuáles creencias merecen seguir en tu vida y cuáles deben quedarse en el pasado. Cuando dejas de identificarte con cada pensamiento negativo, dejas de vivir atrapado en un guión que no escribiste tú. Empiezas a actuar desde una posición más clara, más consciente y más alineada con lo que realmente quieres construir. Tu mente deja de ser un enemigo que te sabotea y se convierte en una herramienta a tu favor. Número 4. Separa tu identidad de tus pensamientos mediante la observación consciente. Cuando un pensamiento negativo aparece,
Lo más común es que te lo apropies como si fuera una verdad absoluta sobre quién eres. Lo repites en tu mente y sin darte cuenta, empiezas a actuar como si fuera una parte inseparable de tu identidad. Pero no es así. Tus pensamientos son solo eventos que ocurren en tu mente, como nubes que cruzan el cielo. No eres esas nubes, eres el cielo que las sostiene y las ve pasar. El gran problema surge cuando te confundes con lo que piensas. Si tu mente dice no sirvo para esto, no cuestionas, no observas, simplemente asumes que es cierto. Ese instante de identificación es lo que alimenta la inseguridad, la ansiedad y las reacciones impulsivas. Lo que no vemos es que el pensamiento no es un hecho, sino un conjunto de palabras y sensaciones que aparecen y desaparecen. Si puedes tomar distancia, recuperas el control. El primer paso es entender que la mente genera pensamientos de forma automática. No todos son relevantes, no todos son ciertos y no todos merecen tu atención. A veces son repeticiones de viejas creencias, ecos de experiencias pasadas o simples respuestas biológicas a un momento de estrés. Si te enganchas con cada uno, es como si le dieras a un desconocido las llaves de tu casa. Aquí es donde entra la práctica de la observación consciente. Cada vez que un pensamiento te genere incomodidad, no te limites a seguir su historia. Haz una pausa y etiquétalo mentalmente. En lugar de decirte soy un fracaso, di estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Este pequeño cambio de lenguaje crea una distancia inmediata. Ya no es una declaración sobre tu identidad, es solo un evento mental que puedes observar. El estoicismo lo resumiría así: no tienes poder sobre el hecho de que un pensamiento aparezca, pero sí sobre la decisión de creerlo o actuar en base a él. Cuando creas esta distancia, puedes mirar el pensamiento como si fuera un objeto que tienes delante. Lo examinas, lo giras, lo observas desde todos los ángulos. Te preguntas: ¿es útil? ¿Es cierto? ¿Me ayuda a actuar mejor? ¿O me hunde más? Si la respuesta es que no te aporta nada, simplemente lo dejas pasar, como una hoja flotando en un río. Este ejercicio, practicado de forma constante, debilita el poder de los pensamientos negativos porque ya no encuentran en ti un aliado que los alimente. No los niegas, no los bloqueas, pero tampoco les das el control de tus decisiones. Y esa es la verdadera libertad mental, poder ver lo que tu mente produce sin convertirte en ello. Al principio, notarás que tu mente intentará arrastrarte de nuevo a su narrativa. Te dirá que no puedes simplemente ignorar lo que piensas. Pero no se trata de ignorar, sino de elegir conscientemente en qué invertir tu energía. El pensamiento puede aparecer, pero tú decides si lo conviertes en una cadena que te ata o en una nube que se disipa. En situaciones de alta tensión, este hábito se convierte en un escudo. Un comentario ofensivo, una mala noticia o un error propio ya no te impulsan a reaccionar de inmediato. Primero observas la oleada de pensamientos que llega, la reconoces y la dejas pasar antes de actuar. Eso te da un tiempo valiosísimo para responder con calma, claridad y firmeza. La verdadera maestría mental no está en controlar cada pensamiento que aparece, sino en no ser esclavo de ninguno. Y cuando entiendes que eres el observador, no la voz que habla dentro de ti, tu vida cambia. Te vuelves más sereno, más fuerte y más libre para decidir cómo actuar sin que tu mente te arrastre hacia reacciones que luego lamentes. Número 5. La acción es el antídoto del miedo y la inacción. El miedo siempre se alimenta del mismo combustible, tu inacción. Cuanto más tiempo pasas pensando en lo que podría salir mal, más crece, más se enraiza y más difícil se vuelve dar el primer paso. La mente empieza a fabricar excusas perfectamente razonables para postergar. No estoy preparado, no es el momento, necesito más información. Y mientras tanto, el miedo se fortalece en silencio. Lo que pocos entienden es que la confianza no aparece antes de actuar. Aparece después como consecuencia de haber enfrentado lo que temías. Cada vez que esperas sentirte listo,
te quedas atrapado en un ciclo invisible. Miedo, inacción, más miedo. La única forma de romperlo es moviéndote. No importa si es un paso pequeño o si la voz del miedo sigue hablando. Lo que importa es que demuestres, con hechos, que puedes avanzar incluso con esa voz presente. Es en ese instante cuando algo dentro de ti empieza a cambiar, porque tu cerebro aprende que el miedo no es una barrera real, sino una señal de que estás entrando en territorio de crecimiento. El miedo en realidad es un maestro disfrazado. Está ahí para mostrarte dónde están las zonas de tu vida que aún no has conquistado. Si lo evitas, esas zonas seguirán siendo territorio desconocido y la incertidumbre siempre parecerá más grande de lo que es. Pero si entras en ellas, aunque sea dando un solo paso, empiezas a expandir tu mapa interno. Lo que ayer parecía inalcanzable, hoy se siente manejable. En esto, el estoicismo es claro. No debemos esperar condiciones ideales para actuar, porque rara vez llegan. La vida no se adapta a nuestros planes. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a la vida. La forma más efectiva de entrenar tu valentía es aplicando un principio simple. Identifica hoy, ahora mismo, una acción concreta que te acerque a lo que temes. No una meta gigante, no un cambio drástico, sino un gesto tangible que puedas hacer en cuestión de horas. Puede ser hacer una llamada incómoda, enviar un mensaje que has evitado, inscribirte en algo que llevas meses posponiendo, o salir a enfrentar una situación que has evadido. La clave es que sea algo real, no solo un pensamiento o una intención. Cada vez que lo hagas, aunque parezca mínimo, estás reprogramando tu mente. Estás enseñándole que puede actuar incluso en presencia del miedo. Ese entrenamiento crea un efecto acumulativo. Cada paso fortalece la confianza y cada victoria, por pequeña que sea, reduce el tamaño del miedo para la siguiente vez. No significa que el miedo desaparecerá por completo, significa que dejará de controlarte. Aprenderás a reconocerlo como una señal de que estás en el umbral de algo importante, no como una orden de retroceder. Y cuando eso sucede, la vida se abre. Empiezas a tomar oportunidades que antes rechazabas, a acercarte a personas que antes intimidaban, a probar cosas que antes parecían imposibles. Si esperas a sentirte seguro para actuar, esperarás para siempre. Si actúas primero, la seguridad se construirá sobre la marcha. Y esa es la diferencia entre quienes se quedan soñando y quienes realmente transforman su vida. La próxima vez que sientas que el miedo te paraliza, no intentes eliminarlo antes de moverte. Acepta que va contigo, que estará en el asiento de al lado, pero que no tocará el volante. Da el paso, aunque sea pequeño, aunque no tengas todas las respuestas, aunque la voz interna insista en que no es el momento. Descubrirás que la mayor parte del miedo no estaba en la realidad, sino en tu cabeza. Y una vez que lo atraviesas, lo que hay al otro lado no es terror, sino libertad. Número 6. Practica el abandono consciente para liberarte del sufrimiento. El sufrimiento más profundo no viene de lo que sucede, sino de esa lucha interna por querer que la realidad sea diferente a lo que es. Te aferras a personas que ya se fueron, a situaciones que ya terminaron, a resultados que no dependen de ti. Y cuanto más te aferras, más duele, porque la vida no se detiene para que tú mantengas tu versión ideal de las cosas. Lo que no aceptas se convierte en un peso constante, un recordatorio silencioso de que no tienes el control que creías. Practicar el abandono consciente no es rendirse, no es conformarse, es liberarte del nudo que te ata a lo que no puedes cambiar. Significa reconocer, con total honestidad, que hay batallas que no están en tus manos ganar, y que seguir peleándolas solo desgasta tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Cuando sueltas, no pierdes, recuperas energía para invertir en lo que sí está bajo tu control. Muchas personas confunden soltar con olvidar o dejar de sentir, pero no es eso.
Soltar es permitir que lo que está listo para irse siga su curso sin que tú lo arrastres de vuelta una y otra vez. Es como ver una hoja flotando en un río, no intentas atraparla, no corres tras ella, simplemente la observas alejarse. La diferencia es que en este caso las hojas son pensamientos, expectativas y recuerdos que te mantienen atrapado. Aquí el estoicismo es claro, no puedes controlar lo que pasa fuera de ti, pero puedes controlar tu respuesta interna, y soltar no es una reacción automática. Es una elección consciente que haces todos los días, en cada pensamiento que decides no retener, en cada emoción que permites sentir sin quedarte atascado en ella. Para empezar a practicarlo, no necesitas forzarte a no sentir. Al contrario, el primer paso es permitir que las emociones aparezcan y se expresen. Si hay tristeza, si hay enojo, si hay decepción, acéptalas como parte del proceso, pero no las conviertas en tu hogar. Obsérvalas como si fueran visitantes que entran. Se quedan un momento y luego se van. No intentes bloquearlas ni alimentarlas, simplemente déjalas fluir. Cuando te descubras atrapado en un pensamiento negativo o en un recuerdo que duele, repite mentalmente: estoy teniendo este pensamiento, pero no necesito seguirlo. Esa frase crea un espacio entre tú y el contenido de tu mente, y en ese espacio puedes decidir dejarlo pasar. Si lo ayudas con una visualización, imaginarlo como una hoja llevada por la corriente, tu cerebro lo procesa con más facilidad, y con el tiempo, ese acto se convierte en un reflejo. No esperes que el abandono consciente sea un acto único y definitivo. Es un hábito. Habrá días en los que te cueste más soltar, en los que el apego se aferre con fuerza. Es normal, pero cada vez que eliges no quedarte enganchado, fortaleces tu capacidad de fluir con la vida. Empiezas a vivir con menos peso, con menos tensión y con más apertura a lo que el presente te ofrece. Con la práctica, algo increíble sucede. Las mismas situaciones que antes te hubieran roto, ahora apenas mueven tu equilibrio. No porque no te importen, sino porque ya no dependes de ellas para estar en paz. Descubres que tu bienestar no está atado a personas, resultados o circunstancias, sino a tu habilidad de aceptarlos como son y seguir caminando. Ese es el verdadero poder del abandono consciente: transformar la pérdida en libertad, el dolor en aprendizaje y la incertidumbre en espacio para lo nuevo. No se trata de no amar o no desear, sino de no encadenarte a lo que no está en tus manos retener. Porque cuando sueltas, no te quedas con menos, te quedas con lo que realmente importa: tu paz interior. Número 7. Busca la verdad y los hechos para evitar suposiciones dañinas. La mayoría de las veces no es la realidad la que te está robando la paz, sino la historia que tu mente inventa cuando no tiene toda la información. Un silencio sin explicación, un mensaje que no llega, una mirada que interpretas como rechazo, y de pronto tu cabeza empieza a construir una narrativa completa que probablemente no es cierta. Cuanto más tiempo alimentas esa historia, más crece la preocupación y más se aleja de los hechos reales. El problema es que actúas y sientes como si lo que imaginas fuera la verdad. Y ahí es donde el miedo se instala. El cerebro odia la incertidumbre y para llenarla recurre a suposiciones. Lo hace para protegerte, pero esa protección suele ser dañina. Como no tienes los datos completos, rellenas los huecos con el peor escenario posible. Esto tiene sentido desde la evolución. Anticipar peligros aumentaba las posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, en la vida moderna, este mecanismo se convierte en un generador constante de ansiedad y malentendidos. El verdadero antídoto está en buscar la verdad antes de dar por hecho cualquier cosa. La claridad mata a la ansiedad porque le quita el combustible de la imaginación descontrolada. Mientras sigas operando sobre lo que crees y no sobre lo que sabes, tu mente tendrá vía libre para exagerar, distorsionar y convertir una pequeña duda en una gran amenaza. Aquí el estoicismo nos recuerda que no sufrimos por las cosas en sí,
sino por la opinión que tenemos sobre ellas. Si esa opinión está construida sobre suposiciones, tu sufrimiento será, en gran parte, inventado. El ejercicio es directo pero requiere disciplina. Cada vez que sientas ansiedad, detente y pregúntate, ¿qué sé con absoluta certeza y qué estoy asumiendo? Esa pregunta te obliga a separar los hechos de las interpretaciones. Por ejemplo, si alguien no te respondió un mensaje, el hecho es, no me ha respondido aún. Todo lo demás, seguro me está ignorando. Ya no le importo, son suposiciones. Una vez que identificas qué es hecho y qué es suposición, el siguiente paso es buscar información real. Si la situación lo permite, pregunta directamente o verifica los datos. No se trata de perseguir respuestas obsesivamente, sino de no tomar decisiones ni desgastarte emocionalmente sobre la base de conjeturas. Si no puedes obtener claridad de inmediato, reconoce que estás en un espacio de incertidumbre y que cualquier historia que tu mente cree ahí es solo eso, una historia. Este hábito también fortalece tu capacidad para comunicarte mejor. En lugar de atacar o defenderte por algo que asumiste, te acercas con preguntas que buscan entender, y muchas veces descubrirás que el problema no existía fuera de tu cabeza. Esa liberación emocional no llega de ignorar las señales, sino de investigarlas con calma. Cuando aplicas este principio en tu vida diaria, las reacciones impulsivas disminuyen. Dejas de cortar relaciones por malentendidos, de sabotear oportunidades por miedos infundados y de desgastarte mentalmente por amenazas imaginarias. Empiezas a vivir desde la claridad y no desde la sospecha. No significa que siempre vas a obtener todas las respuestas, pero sí que dejarás de alimentar las mentiras que tu propia mente inventa en ausencia de ellas. Y cuando no puedas confirmar la verdad, al menos tendrás la conciencia de que lo que estás pensando es solo una hipótesis, no un hecho. Esa conciencia por sí sola ya reduce el peso de la ansiedad. La próxima vez que notes que tu corazón se acelera por algo que piensas que está ocurriendo, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto es verdad o es una suposición? Esa simple pregunta puede salvarte de horas, días o incluso semanas de angustia innecesaria. Y cuando la practicas de forma constante, descubres que gran parte de tu preocupación no estaba anclada en la realidad, sino en interpretaciones equivocadas que tú mismo puedes desarmar. Número 8. Ignora a personas tóxicas y pensamientos negativos externos para proteger tu mente. No todo lo que llega a tu mente merece quedarse. Y no toda persona que cruza tu camino merece un asiento en tu vida. La verdad es que la negatividad se propaga como un virus, y si no filtras lo que dejas entrar, tu mente se contamina poco a poco. Incluso las personas más cercanas, sin intención consciente, pueden proyectar sus frustraciones, miedos y heridas sobre ti. Y si no aprendes a reconocerlo y a poner límites, terminas cargando un peso que ni siquiera es tuyo. La toxicidad no siempre se presenta con insultos directos o ataques evidentes. A veces se disfraza de sarcasmo constante, de críticas disfrazadas de buen consejo, de actitudes que minimizan tus logros o siembran dudas sobre tus decisiones. Y lo más peligroso es que, si permites que eso se repita, tu mente empieza a integrar esas palabras como verdades. Lo que al principio era solo una opinión externa, termina convirtiéndose en una voz interna que te limita. Ignorar no es un acto de debilidad, es un acto de amor propio. Es reconocer que tu energía mental y emocional son recursos limitados y que no vas a desperdiciarlos en personas o pensamientos que no te aportan nada. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar a qué le damos nuestra atención. El primer paso es identificar las fuentes de toxicidad en tu vida. Pregúntate, ¿me siento mejor o peor después de pasar tiempo con esta persona? Si la respuesta es que sales drenado, inquieto o con menos confianza en ti, ese es un indicio claro.
No necesitas confrontar ni convencer a nadie de que cambie. Basta con reducir tu exposición. A veces el silencio y la distancia son las mejores herramientas para preservar tu paz. Con los pensamientos negativos externos pasa lo mismo. No todos los comentarios merecen una respuesta. Muchas críticas nacen de la inseguridad de quien las hace, no de una evaluación real de tu valor. Responder a ellas es como echar gasolina al fuego. Solo crece. Practica la disciplina de dejar pasar esas palabras sin que entren en tu sistema. Si algo no viene de alguien que admiras o respeta tu camino, no merece un espacio en tu mente. Protegerte también significa rodearte de lo opuesto a la toxicidad, personas que te impulsan, que celebran tus logros, que te confrontan con respeto cuando es necesario y que creen en tu potencial incluso cuando tú dudas. El entorno influye más de lo que crees. Si te rodeas de quejas, te vuelves más propenso a quejarte. Si te rodeas de gratitud y ambición sana, esa energía se te contagia. No confundas ignorar lo tóxico con cerrar los ojos a la realidad. Ignorar es una estrategia activa. Reconoces lo que no aporta y eliges conscientemente no absorberlo. No se trata de negar lo que existe, sino de no permitir que lo negativo tenga poder sobre tu estado emocional. Cuando practicas esto de forma constante, tu mente se vuelve más clara y estable. Ya no reaccionas a cada provocación, ya no cargas con culpas que no te corresponden, ya no te desgastas tratando de cambiar a quien no quiere cambiar. Empiezas a vivir desde un lugar más fuerte, donde tus emociones no dependen de las fluctuaciones del comportamiento ajeno. El resultado es liberador, menos estrés, menos drama innecesario y más espacio para lo que de verdad importa. Descubres que tu paz no tiene precio y que no cualquiera tiene derecho a interrumpirla. Y lo mejor de todo es que, al proteger tu mente, no solo te fortaleces tú, sino que también te vuelves un ejemplo de autocuidado para los demás. Cuando alguien intente contaminar tu espacio mental con su negatividad, recuerda que no estás obligado a recibirlo. Tu atención es tu filtro, y lo que no pasas por ese filtro no puede envenenar tu paz. Ese es el verdadero poder de aprender a ignorar, elegir a cada momento quién y qué merece estar dentro de tu mundo. Número 9. Utiliza la respiración consciente para calmar la mente y el cuerpo. Tu respiración es el puente directo entre tu mente y tu cuerpo, y muchas veces ni siquiera eres consciente de cómo la estás usando. Cuando estás ansioso, preocupado o tenso, tu respiración se vuelve rápida, corta, superficial. Sin darte cuenta, eso envía un mensaje claro a tu sistema nervioso: estamos en peligro. Y entonces, todo tu cuerpo entra en modo alerta, aumentando la tensión muscular, acelerando el corazón y nublando tu mente. Lo que quizás no sabes es que puedes revertir ese estado en minutos, incluso en segundos, usando la respiración consciente como herramienta de control. No se trata de una técnica mística ni complicada, es ciencia pura. La forma en que respiras influye directamente en el sistema nervioso autónomo, ese que regula reacciones automáticas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respuesta al estrés. Si respiras superficialmente, mantienes activo el sistema simpático, el encargado de la reacción de lucha-huida. Pero si alargas y controlas la respiración, activas el sistema parasimpático, responsable de la relajación y la recuperación. Y cuando eso sucede, tu mente se despeja, el cuerpo se suelta y la ansiedad pierde fuerza. El estoicismo lo resumiría así: no siempre puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar cómo tu cuerpo y tu mente responden. La respiración es la herramienta más inmediata para recordarte que tienes ese poder. Para usarla, empieza por hacerte consciente de cómo estás respirando ahora mismo. ¿Es rápida? ¿Es corta? ¿Solo llenas el pecho o también el abdomen? Solo ese acto de observar ya empieza a calmar la mente. Luego,
Aplica un patrón sencillo. Inhala profundamente contando hasta 4, asegurándote de expandir el abdomen, no solo el pecho. Retén el aire un instante y después exhala lentamente contando hasta 6. Repite el ciclo varias veces, enfocándote solo en el ritmo y la sensación del aire entrando y saliendo. Este ejercicio no solo calma la ansiedad en el momento, también entrena a tu sistema nervioso para reaccionar con más calma en el futuro. Cuanto más lo practiques, más rápido tu cuerpo aprenderá a asociar este patrón de respiración con un estado de seguridad y control. Por eso es importante no esperar a estar en crisis para hacerlo. Practícalo en momentos tranquilos, al despertar, antes de dormir o en pausas durante el día, para que cuando lo necesites en una situación de estrés, se active casi de forma automática. La respiración consciente también es una herramienta poderosa para ganar tiempo antes de reaccionar. En una discusión, en una decisión importante o en cualquier momento cargado de emociones, hacer 3 o 4 respiraciones profundas te da la distancia necesaria para no dejarte arrastrar por impulsos. Es como pulsar un botón de pausa interna que te permite responder con claridad en lugar de reaccionar con precipitación. Si en algún momento sientes que la ansiedad te supera, cierra los ojos, coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el pecho. Y concéntrate en que sea la mano del abdomen la que se mueva más al inhalar. Eso indica que estás respirando desde el diafragma, enviando una señal de calma a tu sistema nervioso. Hazlo durante un par de minutos y notarás cómo tu ritmo cardíaco baja, tu mente se aclara y tu cuerpo se siente más liviano. Recuerda que tu respiración está contigo siempre, y eso significa que siempre tienes una herramienta inmediata para recuperar el control. No necesitas un lugar especial, ni equipo, ni la aprobación de nadie. Solo necesitas la decisión de usarla. La próxima vez que la tensión te atrape, no intentes controlarlo todo de golpe. Empieza controlando lo único que siempre está en tus manos, tu respiración. Porque cuando controlas tu respiración, controlas tu mente, y cuando controlas tu mente, todo lo demás se vuelve mucho más fácil de manejar. Número 10. El sufrimiento anticipado suele ser peor que el sufrimiento real. El sufrimiento más desgastante no es el que vives, sino el que imaginas. Tu mente, en su afán de protegerte, crea escenarios oscuros, catástrofes futuras y fracasos que todavía no han ocurrido. Y mientras los visualizas una y otra vez, tu cuerpo reacciona como si fueran reales. Aumenta la tensión, se acelera el corazón, la respiración se acorta y el estrés se apodera de ti. Lo irónico es que, en la mayoría de los casos, esas escenas nunca suceden o, cuando suceden, son mucho menos graves de lo que habías anticipado. Pero para cuando llegas a ese momento, ya pagaste el precio emocional de vivirlo cientos de veces en tu cabeza. Este mecanismo tiene una explicación. Tu cerebro no diferencia con claridad entre lo que imaginas y lo que realmente ocurre. Si visualizas algo negativo con suficiente intensidad, activa la misma respuesta de alarma que si estuviera pasando. Desde un punto de vista evolutivo, esto tenía sentido, porque prepararte para lo peor podía salvar tu vida. Pero en la vida moderna, donde muchas amenazas no son físicas ni inmediatas, este hábito se convierte en una tortura silenciosa. El sufrimiento anticipado es doble castigo. Primero el inventado, luego el real, si es que llega. Y muchas veces ese primer castigo es el más fuerte, porque lo repites una y otra vez. La mente se engancha en ese ciclo de preocupación como si estuviera ensayando para algo inevitable, sin darse cuenta de que está drenando tu energía y robándote la paz del presente. El estoicismo enseña que no debemos sufrir antes de tiempo. No tiene sentido pagar el precio emocional de una batalla que todavía no existe. El presente ya tiene sus propios retos, y tu fuerza debe concentrarse en ellos, no en fantasmas futuros.
Cuando notes que estás cayendo en este patrón, detente y obsérvalo. Pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora o solo lo estoy imaginando? Esa pregunta es un ancla que te devuelve a la realidad. Si la respuesta es que todavía no está pasando, tienes la oportunidad de interrumpir el ciclo. Una técnica sencilla es repetir mentalmente una frase ancla: ahora mismo estoy bien. Mientras la repites, dirige tu atención a lo que tienes frente a ti, los sonidos que escuchas, las sensaciones en tu cuerpo, tu respiración. Este acto de traer la mente al presente reduce de inmediato la intensidad de la ansiedad, porque corta la película mental que estabas proyectando. También puedes practicar ejercicios de respiración consciente para reforzar este efecto. Inhala contando hasta 4, sostén el aire un instante y exhala contando hasta 6. Este ritmo estimula el sistema parasimpático, que es el encargado de relajar el cuerpo, y envía una señal directa de calma a tu mente. La clave está en entrenarte para reconocer el momento exacto en que tu mente empieza a viajar al futuro. Al principio puede que lo notes tarde, cuando ya llevas varios minutos imaginando lo peor. Con práctica lo detectarás más rápido, incluso en los primeros segundos, y podrás interrumpirlo antes de que crezca. Si llega el momento real de enfrentar algo difícil, lo harás desde la presencia y no desde el desgaste. Porque vivir anticipando el dolor no te hace más fuerte, te hace más cansado. La verdadera fortaleza es llegar al desafío con toda tu energía disponible, no con la mitad perdida en preocupaciones que tal vez nunca se materialicen. Cuando aprendes a soltar el sufrimiento anticipado, algo cambia profundamente. Empiezas a vivir más ligero, con menos tensión en el cuerpo, con más claridad mental. Te das cuenta de que gran parte de tu ansiedad no venía de la vida misma, sino de las historias que tu mente contaba sobre ella. Y al dejar de vivir en esas historias, recuperas algo que nunca debiste perder: la paz de estar aquí, ahora, completamente presente. Número 11. Evita actividades pasivas que fomentan la rumia mental. La mente, cuando no tiene un propósito claro, busca algo en lo que enfocarse. Y si no le das una dirección consciente, terminará girando en círculos sobre las mismas preocupaciones de siempre. Ahí es donde entra la rumia mental, ese hábito de repetir, analizar y revivir pensamientos negativos una y otra vez, como si al hacerlo fueran a resolverse por sí solos. Pero no se resuelven, solo se amplifican. Lo que en un principio era una simple inquietud, se convierte en un monstruo que ocupa toda tu atención. El problema es que muchas veces, sin darte cuenta, tú mismo le das espacio a ese ciclo. Cuando pasas largos ratos en actividades pasivas, como desplazarte sin pensar por redes sociales, mirar la televisión sin prestar atención real, o simplemente quedarte quieto sin hacer nada, le das a tu mente el terreno perfecto para divagar y volver a esos pensamientos oscuros. La inactividad es el combustible de la rumia. Romper ese patrón no significa que tengas que estar ocupado las 24 horas del día, pero sí que debes ser intencional con la forma en que usas tu tiempo y tu atención. La clave está en elegir actividades que te involucren de verdad, que requieran de tu concentración y que no permitan que tu mente divague sin rumbo. Cuando tu cerebro está enfocado en una tarea que demanda energía mental, no tiene espacio para alimentar esos pensamientos repetitivos. Aquí el estoicismo nos recuerda que nuestra mente es como un jardín. Si no la cultivamos con intención, las malas hierbas crecen solas. La acción deliberada es una forma de protección. Empieza por identificar cuáles son las actividades que realmente capturan tu atención. Pueden ser muy simples: escribir tus ideas y planes en un cuaderno, leer un libro que te inspire, ordenar un espacio de tu casa, cocinar siguiendo una receta que nunca hayas probado, salir a caminar poniendo atención plena a lo que ves y escuchas, o aprender algo nuevo que despierte tu curiosidad. No subestimes el poder de lo sencillo.
Lo importante no es la complejidad de la actividad, sino el grado en que te saca de ese piloto automático mental y te obliga a estar presente. Cuando escribes, tu mente organiza; cuando lees con atención, absorbes nuevas perspectivas; cuando ordenas un espacio, también ordenas tus pensamientos; cuando caminas con atención plena, conectas con el presente y reduces la velocidad del ruido mental. En cambio, las actividades pasivas solo disfrazan la inactividad. Estar tumbado mirando una pantalla sin prestar atención real no es descanso. Es un limbo mental que deja espacio libre para que la rumia se instale. Por eso es tan importante que seas honesto contigo mismo. ¿Lo que estás haciendo te involucra o solo te adormece? Un truco útil es estructurar tu día con pequeños bloques de tareas activas, incluso si no tienes grandes responsabilidades en ese momento. Si tienes una hora libre, decide de antemano qué harás con ella. Esa planificación reduce el tiempo que tu mente tiene para caer en pensamientos repetitivos. También es esencial que cuando notes que empiezas a rumiar, actúes rápido. No esperes a que los pensamientos tomen el control. Levántate, cambia de ambiente, pon las manos en una tarea física, aunque sea pequeña. El simple acto de moverte y redirigir tu energía corta la inercia de la rumia. Cuando adoptas este enfoque, el cambio es evidente. Tu estado de ánimo mejora porque tu atención deja de estar atrapada en lo negativo. Tu mente gana claridad porque ahora procesa nueva información y tu energía se siente más ligera porque no la desperdicias en bucles inútiles. La inactividad es un terreno fértil para la ansiedad. La actividad consciente, en cambio, es la herramienta que mantiene tu mente enfocada en lo que puedes hacer, no en lo que temes o lamentas. Y cuando entiendes eso, dejas de ser un espectador pasivo de tus pensamientos y te conviertes en el arquitecto activo de tu paz mental. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy elijo paz mental. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.